Saludo con mucho gusto al doctor Ricardo Cabello, una institución en México, director médico del Hospital HMG Coyoacán, Humanitas Medical Group, que justamente este hospital está en Coyoacán, en la Ciudad de México, y a Gabriel Bello, jefe de urgencias de este mismo Hospital HMG. Me preocupa mucho la desinformación que hay en relación al coronavirus. Doctor Cabello, ¿cómo está la circunstancia? ¿Cuáles son las circunstancias en México? ¿El sector salud está listo para que llegue o no el coronavirus? ¿Ustedes están listos en el Hospital HMG Coyoacán? Fernanda, gracias por la invitación y es muy importante que la población de nuestro país esté enterada realmente de lo que está ocurriendo y la magnitud del problema que está ocurriendo. Algo con lo que quisiera iniciar es que no debe haber angustia, pánico ni ansiedad generada por esta infección. Y lo digo por los datos epidemiológicos que se recaban de la Organización Mundial de la Salud y a través de la Dirección General de Epidemiología de nuestro país. Es una epidemia que nació por sorpresa a fines del año pasado, el 31 de diciembre exactamente. En China dieron la información de que tenían 27 casos con esta enfermedad. Es una enfermedad respiratoria que afecta principalmente los pulmones y que se manifiesta por fiebre muy elevada, por arriba de 39 grados, con muchos síntomas de rinorrea, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, dolor de pecho, dificultad para poder respirar. Sin embargo, la tasa de mortalidad de esta enfermedad es de 2.36. Es una tasa muy baja comparado con otras epidemias respiratorias que han ocurrido en el mundo, principalmente en China, la que se llamó SARS, que tuvo una mortalidad de 9.5%, que ya es elevada, y después en los Emiratos Árabes, la que fue la infección respiratoria aguda de los Emiratos, que llegó al 36% de mortalidad. Sin embargo, no se esparció al resto del mundo como lo ha hecho esta infección. ¿Por qué se ha esparcido, Ricardo Cabello, director médico del Hospital HMG Coyoacán? ¿Por qué se ha esparcido esto? Esta se esparce a través de gotas, que puede ser por el estornudo, la tos, simplemente al hablar, puede salir por las vías respiratorias o por tubo digestivo. Y puede permanecer en las superficies de las cosas que habitualmente estamos tocando, como puede ser las mesas de trabajo, como puede ser en los pasillos, tomarse en un pasamanos, estar en los medios de transporte, ¿no?, tocando, y desafortunadamente el mal hábito de llevar las manos a la cara. Y para esto no debe tocarse ni los ojos, ni la nariz, ni la boca, ni la cara, porque es una forma en que se puede transmitir con mayor facilidad. ¿Coronavirus es un genérico? Coronavirus se refiere a un grupo de virus que tienen la característica al microscopio electrónico que es en forma de disco y tiene excrescencias, tiene salientes que dan la impresión o la imagen que simula los picos de una corona. De ahí el nombre de coronavirus. Y hay muchos tipos. Hay 7 grandes grupos, de los que hablamos que se dieron anteriormente en China y en los Emiratos Árabes, son 4 de ellos. Y ahora hay otros 3, y de esos 3, uno es el que nos está afectando a nivel mundial. Que ya a través de la Organización Mundial de la Salud se pusieron de acuerdo para que su nombre sea, se había puesto un nombre distinto al que actualmente tiene. ¿Está disminuyendo en China y se está esparciendo en el mundo? No, todo lo contrario. En China está aumentando en forma muy significativa. De un informe a otro puede aumentar más de 1,000 casos. Y en el resto del mundo ha aumentado, pero no a tasas tan elevadas. Hay los países que tienen 14, 13, 8, 3, etcétera, en 23 países fuera de China. ¿Qué se espera en México? Porque aquel hombre, el doctor que fue a China, que investigó, que regresó aquí, que les dijo en la Secretaría de Salud, me siento mal, que salió el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a decir, no, pues no tiene usted nada, aquí estamos preparadísimos para el tema del
coronavirus y no es un tema de importancia. No, creo que sí es de importancia y cuando él lo menciona es porque la Dirección de Epidemiología el día 7 de febrero sacó los lineamientos que debe de seguir todas las instituciones, tanto públicas como privadas, para poder identificar los casos que sean sospechosos. ¿Cuáles son los casos sospechosos? Son aquellos de cualquier edad, puede ser desde recién nacido hasta 100 y pico de años, que presente síntomas respiratorios, como los que mencionamos de fiebre elevada, dolor de cabeza, dificultad para respirar, tos, etcétera, y que haya estado viajando a China, que haya tenido estancia en China y regresado a México, o que estuvo en contacto con un caso que está confirmado. ¿Cuándo se habla de caso confirmado? Cuando ya en el laboratorio se identificó con toda precisión la presencia del virus. ¿Se puede confundir el coronavirus con la influenza en México? Muchísimo, muchísimo, porque Bueno. también produce fiebre elevada, dolor de cabeza, ataque al estado general, dolor de articulaciones, puede haber dolor en el pecho, también puede tener síntomas gastrointestinales, puede tener diarrea, y esto es muy semejante, si no es que igual, que el coronavirus. Por eso la definición operativa que se da, operacional, es importantísima. Que hayan estado en China, viajado a México o en contacto con un caso confirmado. O que está bajo sospecha. ¿Eso en México existe ahorita? Sí. ¿En dónde? Según los lineamientos de la Secretaría de Salud, en los puertos aéreos se lleva a cabo la vigilancia, la inspección, y en las zonas fronterizas, con personal que está capacitado para hacerlo y estaba perfectamente implementado, que se empezó a implementar durante el mes de enero y el día 7 ya prácticamente en toda la República Mexicana se lleva a cabo este sistema. Y algo que es importantísimo es la forma en que se tiene que identificar a los sospechosos e informar a través de las Secretarías de Salud de los estados, de sus departamentos de epidemiología, para que ellos tengan conocimiento y hagan una estrecha vigilancia del caso, tanto sospechoso y más aún si es que se confirma. El doctor Ricardo Cabello, Gabriel Bello, gracias por estar aquí. Hay muchas dudas. Tú dices estar en contacto, haber viajado a China. Supongamos que mucha de la gente que estamos escuchándote no hemos viajado a China. Algunos han presentado influenza, otros no. ¿Nos tendríamos que preocupar por la comida, por lo que comemos? Es otra de las recomendaciones importantes. ¿Cómo prevenirlo? Y de cómo prevenirlo, el número uno es el lavado de manos. Algo que suena tan sencillo y que es tan difícil de llevar a cabo. El estarse lavando las manos cuando se está en contacto con las personas. Diría yo que también el saludo de manos, tratar de evitarlo, y más el saludo de besos con personas que no se conocen y que ya se da con cierta frecuencia, se debe de evitar porque es una forma en que se puede transmitir. Lo otro es que si tienen un cuadro ya de tipo gripal, con las características del dolor de cabeza, la fiebre, acudir inmediatamente a atención hospitalaria o atención con su médico familiar para que pueda hacer la diferenciación entre si es un caso sospechoso o que ya puede ser un caso que se vaya a confirmar. ¿Cómo se están preparando ustedes como hospital en Coyoacán, en Ciudad de México, el HMG? El Humanitas Medical Group, es una maravilla. ¿Cómo se preparan ustedes? A partir del momento en que se dieron los lineamientos por parte de la Secretaría de Salud, ese mismo día se hizo una reunión extraordinaria del Comité de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, con todos los jefes de servicio y los jefes de las áreas en las que puede llegar a ingresar un paciente. Nuestras puertas de entrada más importantes son el servicio de urgencias. ¿Dónde estás tú? Donde está el doctor Gabriel Bello, y donde le vamos a pedir después que nos explique cómo se implementaron las medidas para poder identificar a los pacientes que puedan ser sospechosos de coronavirus. Y la otra puerta es la de admisión general, tendrían los pacientes para la atención de otros servicios o para hospitalizarse, y el personal de admisión del personal está perfectamente capacitado para poder dar aviso inmediatamente a la unidad de epidemiología
del propio hospital y que tomar ahí las se medidas. tienen que concentrar todos en caso de que reviente en México. Así es. Porque ustedes como hospital, ¿qué otra cosa manejan? Manejan coronarias, manejan diabetes. Ahora bien, o sea, son un hospital es general de ¿es dicho? especialidades. ¿Está bien? Porque al hospital acuden personas que pueden tener padecimientos que de alguna manera los hace de mayor riesgo para poder adquirir la enfermedad. Por ejemplo, pacientes que están con tratamiento oncológico contra el cáncer y que pueden estar inmunosuprimidos, son pacientes que tienen más susceptibilidad para poder adquirir la enfermedad. Pacientes con diabetes mellitus, en que puede estar comprometido su sistema inmunológico, son también pacientes que pueden adquirir la enfermedad. Pacientes con el virus de HIV también tienen un alto riesgo para ¿Tienen todos esos pacientes en este hospital? Así es, porque al hospital llegan continuamente pacientes con infarto agudo del miocardio, que de urgencias tiene que pasar a la unidad coronaria y hacerse cateterismo cardíaco, el cual es en el hospital es de los más avanzados que podemos tener en nuestro país. Y podemos decir que de cuando llega el paciente con infarto a cuando se está haciendo el tratamiento no pasan más de 40 minutos de estancia en el hospital. No, están evolucionadísimos en ese sentido y están listos. Ahora, en menos de 30 segundos, porque tengo que entregar el corte y regresar con ustedes. Gabriel, tú estando en jefe de urgencias del hospital HMG Coyoacán, ¿cómo le vas a hacer si te llegan casos de coronavirus? Bueno, antes que nada, nosotros, como bien comentaba el doctor Cabello, hicimos una reunión extraordinaria donde visualizamos todo lo que el Departamento de Epidemiología nos decía que teníamos que tener para poder atender pacientes con casos sospechosos. Lo más importante, que es lo que acaba de decir, es primero identificar que un paciente tiene o pudiera tener la enfermedad y no equivocarnos en pensar que es un cuadro gripal común, una influenza estacional, y definir que realmente es un paciente que potencialmente puede estar infectado por coronavirus. Por eso la definición operacional es tan importante y que tomemos en cuenta que habla de un periodo de 15 días de contacto de haber viajado a China, ¿no? Una vez que tenemos esa definición bien presente, entonces nosotros podemos hacer, desde la entrada tenemos un equipo paramédico que lo que hace al día a día es identificar visualmente al paciente que va llegando al servicio de urgencias para ver si es un caso que amerita una atención prioritaria o inmediata, o puede tener a lo mejor espera de ciertos minutos en el caso de que no sea una atención de urgencia. Déjenme ir a los spots QTF. Cuando a mí el hospital HMG me mandó el protocolo del coronavirus, dije, caray, ellos están listos. Entonces, los datos, hospitalhmg.com.mx, en Twitter, @HMG-Hospital-C, y en Facebook, @HMG-Hospital. El teléfono, 53 38 05 70. Hablen para la información del coronavirus, por favor. No alcancé a tomar el teléfono, Fer, para el hospital HMG en Coyoacán, en la Ciudad de México, que es Humanitas Medical Group, 53 38 05 70. Es hospitalhmg.com.mx. Ahí tienen el protocolo del coronavirus en la página. Tienen que verlo. Sí, Entren, por favor, porque está extraordinariamente bien hecho. Ahora, muchas preguntas. ¿Quién me tiene que atender? ¿Un neumólogo, doctor Caballero? No. ¿Quién me tiene que atender en caso de presentar síntomas que puedan ser coronavirus? Pues lo primero es ir a consulta con su médico familiar o su médico general, que vea a la familia, o su médico internista o su médico de más confianza, que él es quien tiene la capacidad de poder hacer la diferenciación de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud. La mayoría de los pacientes están llegando al hospital a través de urgencias, que tienen un cuadro gripal que piensan que puede ser una influenza, y en donde le vamos a pedir al doctor Bello que nos diga cómo y con qué rapidez se puede identificar si es una influenza o no es influenza, y poder tener la sospecha de que es un coronavirus. Bueno, aquí el proceso era como lo estábamos comentando, es llega el paciente, se hace un triage por medio de los paramédicos. El paramédico decide si hay necesidad de pasar a un cubículo de forma
pues rápida o en el momento. En el caso muy específicamente del coronavirus, pues bueno, pasa una vez con el personal de enfermería del área médica, estamos hablando de 10 minutos para hacer la valoración inicial, que consta de tomar los signos, ver los síntomas, que nos explica un poquito cuál es el motivo de la consulta. Una vez que identificamos que puede ser un candidato sospechoso, en el caso de la influenza, bueno, se toma un estudio que es una citología nasal, que es una prueba rápida contra influenza, que es el primer diagnóstico diferencial que tenemos que hacer, ya que los síntomas son muy parecidos. El resultado prácticamente sale en 30 a 40 minutos máximo, el cual nos puede decir si es una influenza tipo A o tipo B, y de ahí podemos ir encaminando el manejo o las necesidades que tiene el paciente. Si saliera negativo, y el paciente tuviera algún criterio de gravedad, como es dificultad para respirar o algún otro síntoma de gravedad, en ese momento lo dejamos aislado en un lugar y procedemos a hacer algo que se llama panel viral respiratorio, que se conoce como FilmArray. Este estudio nos dice toda una gama de virus que son los más comunes aquí en México, y nos puede decir si hay presencia o no de algún virus distinto al de la influenza. Entre ellos puede ser del coronavirus que hablamos, que ha existido aquí en México desde hace muchos años. Y con eso podemos dar el tratamiento correspondiente. Si el paciente amerita, por razones de gravedad del neumólogo, se interconsulta al neumólogo en ese momento. De primera instancia no se interconsulta al especialista hasta no tener claro el diagnóstico, para poder dar el manejo correspondiente y utilizar el especialista que más le convenga al paciente. ¿En todos los hospitales va a haber el mismo protocolo? Tiene que ser así, ya que todos nos regimos por las mismas guías del sistema de salud y de epidemiología y de las guías de práctica clínica. Entonces, todos los hospitales en México deben de seguir la misma reglamentación y lineamientos. ¿La implementación de la Secretaría de Salud está siendo en tiempo y forma suficiente? Totalmente, Sí. Totalmente. Porque, de hecho... ¿Por qué tengo información que no hay, por ejemplo, tapabocas suficientes? Es algo que está ocurriendo y y es un rumor muy, muy fuerte. De hecho, a nivel mundial ahorita existe ya escasez de cubrebocas, de gogles, de batas, etcétera. Pero no es un rumor. Porque están pidiendo demasiado en todos los países, previniendo que pueda ser volúmenes mucho mayores de los que lleguen a requerir. Entonces, ahorita, sin requerirlo, están acumulando y acumulando este tipo de materiales esenciales para poder tratar a los pacientes. Entonces, algo que es importante es que también en todos los países, y de acuerdo a las normas de la OMS, que es quien lo está pidiendo, es que estén solicitando lo que realmente están necesitando, de acuerdo a cómo se ha ido desarrollando la epidemia. Sí es cierto que está ahorita en 24 países. Y acaba de salir un caso en Reuters, ahorita acaban de confirmar el 15º paciente en Estados Unidos. Así es, que es uno de los países fuera del continente asiático que tiene mayor número de pacientes. En otros son 3 pacientes, 5 pacientes, etcétera. De hecho, algo que es muy, muy importante es que fuera de China solamente han fallecido 2 pacientes. Uno en Hong Kong y otro en Filipinas. Y dentro de China son 1.369 pacientes. Así es. Japón confirma efectivamente, esto publicado en el Excelsior, la primera muerte por coronavirus. Así es. En aquellos lares. ¿Cuándo se piensa que puede llegar a México? Es difícil pronosticarlo, pero debemos de pensar que ya, en cuanto a las medidas de profilaxis para evitar que tengamos casos que no se puedan tratar a tiempo. O sea, diagnosticarlo a tiempo, y la mayoría, de hecho, los pacientes que están ahorita bajo sospecha en nuestro país, que son en el Distrito Federal. Son 3 casos. Y son en Jalisco y son en Nuevo León. Esos 3 casos, 2 de ellos son ambulatorios, están en su casa, y uno más que está hospitalizado porque requirió apoyo hospitalario. De los pacientes en general en el mundo que se diagnostican, son casos delicados o graves el 17%. El resto son casos que pasan como una gripe común y corriente. Surge del alimento. Los alimentos crudos pueden ser transmisores del virus. De hecho, el 7
de enero en China, es cuando por primera vez ellos publican y dan a conocer que tienen 27 pacientes con la enfermedad. Y algo que ocurrió en todos los casos es que provenían o habían estado en contacto con un mercado donde se expenden alimentos crudos o vivos, y alimentos que para nosotros sería exótico comer, como por ejemplo los murciélagos, las víboras, pingolines, gatos, perros, y han llegado a la conclusión de que el más probable de todos es el pingolín. ¿Y por qué el pingolín? Porque la secuencia genética de este animal es 90% semejante a la cadena genética del coronavirus. ¿De qué te mueres con coronavirus? De enfermedad sistémica, o sea, afecta principalmente los pulmones o puede ser el tubo digestivo, una gastroenteritis feroz, pero se complica con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática, con deficiencia en la producción de sangre y de los factores de coagulación. Entonces, o sea, termina siendo entre un ébola con SARS, o sea, como es una mezcla de varios, ¿no? Son las complicaciones que se van dando por la gravedad de la infección. La sangre, problemas en producir sangre. No coagulan los pacientes, no tienen plaquetas para poder coagular. O sea, mueres de un paro respiratorio. Hacen pues un paro es un choque séptico porque la infección se esparce a todo el organismo. Entonces deja de funcionar adecuadamente el riñón, el hígado, el corazón, los riñones. Y cuando no existe, entonces el tratamiento es solamente de sostenimiento o mantenimiento para tratar ese tipo de complicaciones. Pero la infección, una vez que está en ese nivel, ya no se puede parar. No hay un medicamento específico para poder tratar este virus. ¿Quién está desarrollando la vacuna, los medicamentos? ¿Se está haciendo algo en México? Algo que, en México lo que se hizo es que a partir de que se dio la alerta de la epidemia, se tuvo la secuencia del virus para poder llegar a hacer el diagnóstico con toda precisión y toda especificidad. Y eso ya se cuenta en los laboratorios de la Secretaría de Salud, en el INDRE, que es el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, a donde de cualquier parte del país se tienen que enviar las muestras para que ellos hagan el diagnóstico o lo descarten. Y se tiene que enviar la muestra en una preparación muy especial para no contaminar al resto, que lleva, digamos, 3 empaques distintos, ¿no? Con 3 envolturas distintas para enviarlo, junto con un informe epidemiológico con las características del paciente, los lugares que ha estado y algo muy importante, los contactos del paciente. Porque los contactos pueden ser ya sospechosos. Y cuando ocurre esto, en la Secretaría, la Secretaría de Salud de los estados y en el Distrito Federal, sus departamentos de epidemiología hacen el seguimiento tanto del paciente como de todos los contactos que pudo haber tenido. ¿Están preocupados, doctores, en diría, el hospital HMG Coyoacán, yo diría que como en todos los hospitales en México, como en el ISSSTE Seguro Social? Pregunto esto antes de irme a corte, porque no tenemos medicamentos para otras enfermedades. Entonces, ¿por qué vamos a estar listos para esta? Yo diría que estamos más que preocupados, estamos ocupados, ¿no? En el HMG nuestra misión más importante es el ocuparnos, el actuar para poder resolver los problemas a la sociedad. Creo que lo que se requiere ahorita para poder hacer, para descartar los casos, identificarlos, sí hay lo suficiente a nivel nacional, tanto en el Seguro Social, en el ISSSTE, etcétera. Sí puede haber personas que se están quejando porque pues, están abarrotados nuestro sistema de salud. La demanda que hay para atender a los pacientes del Seguro Social, del ISSSTE, de Pemex, no sé qué tanto en Sedena, la Secretaría de Marina, etcétera, ocurra lo mismo. Pero las otras instituciones, la verdad, son muchísimos pacientes que están pidiendo o están solicitando atención. Ahí los datos, hospitalhmg.com.mx.